De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo, nueva edición que dio a conocer ayer el INEGI, pues la población económicamente activa fue de 59.700.000 personas. Pero bueno, podemos dar todos esos datos, pero lo que es más interesante es que el desempleo fue de 3.5%, un poco mayor que el 3.3% del mes pasado. Pero lo que realmente es interesante, oye, es que el factor informal, Luis Miguel, casi pudiéramos decir, es el gran motor de la economía, por lo menos en lo que a generación de empleo se refiere. Creo que lo dices muy bien. 7 de cada 10 nuevos empleos están en la informalidad. Hay que decirlo, la informalidad aparece con fuerza en las crisis, pero también en las recuperaciones. Tenemos, por desgracia, una fotografía del mercado laboral donde más de la mitad de la gente trabaja como informal. Hay que recordar, informal puede significar muchas cosas, no pagar impuestos, etcétera, pero lo laboral, informal, quiere decir trabajar sin prestaciones, sin tener muchos de los derechos que uno asociaría a la formalidad. ¿Qué derechos me parecen relevantes? Gastos médicos o seguridad social y, por supuesto, pensiones. El otro dato que nos llamó la atención ayer que estábamos en la edición del periódico es quién está generando empleos en México en el mes de agosto de 2022. Pues resulta que el gran motor es el autoempleo. Autoempleo quiere decir lo mismo Luis Rodríguez Alemán, que dice yo acabé la carrera, voy a poner mi despacho, pero también don Huicho, que agarra una cubeta, un trapeador y dice ya busqué trabajo, no tengo y no puedo seguir así, voy a Don tocar Huicho, puerta por... Don Huicho es el tío de Huicho Rodríguez Alemán. O de Luis Miguel González. No, lo que quiero decir es, no hay que idealizar esto del autoempleo o el empleo generado, digamos, autogenerado, porque con frecuencia lo que está diciéndonos es la manera que muchísimas personas encuentran para generar ingresos en un contexto en que el mercado laboral está funcionando mal. ¿Qué quiere decir funcionando mal? De los datos de la encuesta, resulta que el empleo subordinado, es decir, el empleo que genera alguien para contratar a un tercero, tuvo una merma de 155,000 personas. Se perdieron empleos formales. E incluso en la informalidad, pienso en el dueño de un puesto de tianguis que de repente dice, oye, ya no me alcanza, porfa, búscate la vida. Volviendo al comentario anterior que abrías tú el tema, Eduardo, estamos muy lejos de haber alcanzado una recuperación plena o de estar en un lugar óptimo en el funcionamiento de la economía. Me parece que no hay barómetro más interesante que el mercado laboral. ¿Qué otros datos nos da el mercado laboral? Pues resulta que más o menos 11 millones de personas en México ganan menos de 2 salarios mínimos. Es impresionante el dato porque yo tengo aquí este estudio, hasta un salario mínimo lo están ganando 18.739.000 personas. Más de 1 hasta 2 salarios, 19, vamos a cerrarlo en 17 millones. O sea que tenemos que el 66,5% de la gente que está trabajando recibe hasta 2 salarios mínimos. O sea, no es mucho, pero lo más preocupante es que se mantiene la misma proporción que justamente hace un año. O sea, vemos que la gente sigue ganando tan mal como hace 12 meses, Luis Miguel. Sí, dirá alguien, pero el salario mínimo ya vale más.
Es cierto, el salario mínimo ha crecido, pero estamos hablando de la parte de la tabla baja, de la parte baja de la tabla en lo laboral, que por desgracia se está volviendo la parte dominante. Yo Cierto. diría, en el mercado laboral hay dos grandes contingentes. Uno es informales, personas que no tienen prestaciones, y el segundo gran contingente es personas que tienen empleo, pero que el salario no alcanza. Hay un dato, y con eso cierro, que se llama pobreza laboral, y es personas que trabajan más 8 horas o más y lo que ganan no les alcanza para comprar una canasta alimenticia. Eso es aproximadamente 40% de nuestra población ocupada. Y tienes un 25% de la gente que trabaja un máximo de 34 horas a la semana. O sea que no tienen ni una jornada laboral completa. Es para la gente que nos está escuchando, échenle un ojo a este trabajo que presenta mensualmente el INEGI. Realmente es un muy buen trabajo. Es una gran fotografía social de México. Es horrible esta fotografía, la verdad. Ahorita yo estoy viendo agosto. Ocupación formal, 25.600.000 personas. Ocupación informal, 32 millones de personas. O sea, esto está muy gacho, porque aunque Luis Rodríguez Alemán no creo que está en la informalidad, no está contratado por nadie, se contrató solo. Luis, ¿o no? Sí, soy mi propio patrón. Son datos muy espeluznantes, Guillermo. Sí, lo que desconozco, Luis Miguel nos dirá si esto es medible, porque a raíz de la pandemia lo que sucedió con muchísima gente, lamentablemente no tengo la estadística, es que conservaban de alguna manera el empleo, incluso hasta con una reducción, y buscaban otras formas informales, como bien mencionas, de tener un ingreso adicional. Y esto ya se volvió una costumbre. Es algo que yo escucho con mucha frecuencia, que como mucha gente todavía no regresa a la oficina, trabaja desde casa, han estado buscando volverse proveedores, prestadores de servicios, y no sé si eso se pueda contabilizar, Luis Miguel, pero lo que es un hecho es que yo cada vez escucho que hay más gente que tiene una actividad adicional. La encuesta hace un gran trabajo y hay dos grupos que llaman la atención. Los que trabajan menos de 35 horas queriendo trabajar más, y los que trabajan más de 48 horas. Asumimos que algunos trabajan más de 48 horas porque quieren, pero la inmensa mayoría de los que trabajan más de 48 horas es porque no les alcanzaría con un solo empleo. Si no recuerdo mal, es alrededor del 9% de la fuerza laboral que tiene que dobletear. Pues esta encuesta, sí, Luis, nos quedan ya 20 segunditos. ¿Quieres añadir algo? Y es que incluso ese dato hace lógica, o sea, el que no le alcanza va a buscar otro empleo, o sea, más que una cuestión positiva, creo que es algo que debe preocupar, ¿no? El que está buscando... El problema es que muchos no encuentran un segundo empleo. No, ese es el problema, que no hay, sí. Bueno, esta encuesta la pueden ver en la página de INEGI y es inegi.org.mx, vale la pena leerla, como dice Luis Miguel, estudiarla. Mensajes.